es empezar a repasar algunos temas que hemos estado platicando a lo largo de estos prácticamente 2 años, en donde, pues, en forma constante hemos podido estar presentándoles a ustedes una cantidad de información, tratando de que sea totalmente de beneficio en el quehacer dentro de este proceso de marketing que se tiene. Siempre es importante recalcar, lo voy a insistir en muchas ocasiones, por las dudas, por las inquietudes y sobre todo por los errores que se llegan a cometer. En el caso de glutatión, que es específicamente el tema de esta noche, estamos hablando de una molécula que tiene características impresionantes y que desde 1800, en donde se descubre la molécula como tal, nos ha venido reportando cada día más elementos que pues prácticamente es una molécula con cualidades únicas en su estructura, en su forma de cómo trabaja y cómo actúa sobre nuestro cuerpo. Pero esto de hablar de que es una molécula, por favor, no se confunda con que es un medicamento, subrayo. No confundir con el concepto de medicamento. Desafortunadamente existe una gran cantidad de información que se va vertiendo, que se va distorsionando, y de repente escuchamos hablar mucho que glutatión cura. Y cuando esto lo traspolamos a la línea NUMI y decimos que el NutriSwiss o el Neuro curan, estamos cometiendo un grave error. Un grave error en donde la expectativa de las personas puede verse afectada porque esperan una curación. Yo no estoy diciendo que haga lo contrario, que sea todo esto un engaño o algo así. No. Si nosotros ponemos atención en forma muy clara de lo que hace la molécula de glutatión, le vamos a encontrar beneficios, y subrayo la palabra, mucho mejores que lo que puede ser un medicamento. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este tipo de moléculas, estamos hablando de los procesos, por un lado, fisiológicos que nuestro cuerpo tiene, es decir, cómo trabaja con las condiciones normales. Ejemplo, lo que puede ser un oxígeno, lo que puede ser el agua, y que estos elementos, aunque sabemos que no curan, pero cuando intervienen en procesos, cuando hay enfermedades, por supuesto que van a tener grandes beneficios. Y los beneficios van a ser el equilibrar el funcionamiento de nuestro cuerpo para que éste sí pueda echar a funcionar mecanismos de curación a través del proceso de regular el funcionamiento de los órganos. Entonces, si nosotros hablamos de que hubo procesos en donde las enfermedades que se tenían se han disminuido o inclusive se han desaparecido, es gracias a ese poder curativo que tiene el cuerpo y que con el buen funcionamiento, con el funcionamiento normal, logramos muchas cosas. Glutatión, por lo tanto, tiene una característica muy importante como molécula, que es una molécula vital. Por eso tenemos que ser claros en ese concepto. Todos estos elementos que estoy explicando acerca de las características, de los beneficios, etcétera, sobre la molécula que se llama glutatión, los hemos venido explicando desde hace mucho tiempo. Ya Steve nos ha platicado, Steve Scott, cuando se decide dentro de lo que es la empresa Numi tener una tecnología, y dentro de esta tecnología se elige la nanotecnología, y que posteriormente se le agrega una tecnología más, que es la tecnología Hydrastat. Originalmente no se pensaba específicamente en glutatión, se pensaba en muchas otras moléculas que podrían dar el beneficio. Pero viendo que glutatión era una de las moléculas tan importantes que se tenían en ese momento y los beneficios que ofrecía, entonces se logró hacer una asociación de trabajo con glutatión, pero sobre todo destacando que NUMI ofrece la nanotecnología. Esto es entonces algo muy importante
porque NUMI es una empresa que dentro de lo que está trabajando las moléculas como glutatión que nos permiten grandes beneficios. Y esos beneficios son de los que nos debe de quedar muy claro a todos cómo funciona. Por lo tanto, si hablamos de glutatión y comentamos acerca de la historia de glutatión, glutatión a partir de 1950 se empieza a desarrollar como una molécula que interviene en los procesos de funcionamiento fisiológico. Y esto implica que al regular la fisiología, si lo traspolamos a palabras comprensibles para todos nosotros, estamos hablando de que hace que funcionen todas nuestras estructuras orgánicas de una manera adecuada. Es decir, que un hígado, que un corazón, que un riñón, que un cerebro, que una arteria, que una vena, cualquier parte de nuestro cuerpo, al tener células sanas, entonces automáticamente los tejidos van a funcionar en esa forma. Incluso esto, dentro de las investigaciones más nuevas, que son entre 2023 y 2024 aproximadamente, ya empiezan a arrojar luz dentro de lo que hemos venido platicando también y de los trabajos que he podido realizar al respecto, sobre todo en relación con célula madre. Glutatión tampoco fabrica célula madre, que es otra pregunta que me han hecho. Oiga, ¿glutatión es célula madre? ¿Glutatión hace células madre? No, tampoco glutatión es algo que tenga que ver en la fabricación de la célula madre dentro de nuestro cuerpo, pero sí hace que glutatión, la molécula tan importante que tenemos en nuestro organismo, hace que en esas células madre, las células madre, puedan estar trabajando perfectamente, reparando nuestros propios tejidos. Todo esto está perfectamente demostrable con los estudios que se han realizado y de los cuales tenemos una cantidad suficiente como para no dudar de ello. Pero lo quiero nuevamente reiterar. Glutatión no es un medicamento, es un nutracéutico, es decir, es un producto que interviene en el proceso de nutrición para que a través de una buena nutrición tengamos una buena salud. Incluso los postulados muy antiguos dicen que un cuerpo sano está libre de enfermedades y por lo tanto un cuerpo sano tiene la capacidad de funcionar perfectamente bien en todos los sentidos de la palabra. Así que a partir de allí nosotros podemos tomar en cuenta que nuestro equilibrio físico puede llegar a ser extraordinario en muchos de los campos. En el campo de los niños, en donde podemos ayudar en su proceso de desarrollo y crecimiento. En el campo de los jóvenes, en donde sus requerimientos de nutrición son muy altos. Y sobre todo en el campo de los adultos y de los adultos mayores, en donde los procesos en el metabolismo empiezan a verse modificados por la pérdida de tantas moléculas en nuestro cuerpo, en donde perdemos vitaminas, perdemos minerales, perdemos muchas sustancias que esencialmente nuestro cuerpo requiere. Cuando tenemos un buen funcionamiento, sin importar la edad, automáticamente tendremos la oportunidad, sin importar la edad, de estar sanos. Por lo tanto, no confundirse en que si tenemos una enfermedad, el producto que estamos tomando, y en este caso que puede ser NutriSwish, que puede ser Neuro, o incluso en la piel puede ser Skin, pueda curarnos. No, va a favorecer al buen funcionamiento de las células para que éstas puedan tener un equilibrio en todo lo que va funcionando. En pantalla tienen ustedes la estructura y revisión de cómo se pueden hacer investigación, sobre todo de los estudios que ya existen, y para todos nosotros en forma abierta al público y sobre todo aquellas personas nuevas que esta noche nos están sintonizando y que están escuchando por primera vez estos conceptos que estamos platicando. Es importante que ustedes sepan
que está totalmente accesible la información a lo que estamos platicando. Y existen más de 200.000 estudios avalados, son estudios científicos bien hechos que pocas moléculas puedan tener dentro de su proceso de investigación. Por supuesto que la mayoría de las moléculas tienen algunas investigación muy profunda, pero glutatión no es una molécula que se quede fuera. Y en los últimos 100 años, estos estudios se han hecho un cúmulo bastante generoso y lo podemos ver en publicaciones gratuitas o libres de costo, como es PubMed. En PubMed tenemos la oportunidad de encontrar mucho de la información que tenemos eh, prácticamente al alcance de todos nosotros. Sin embargo, como están las flechitas hacia el lado derecho de su pantalla, bueno, también tenemos una línea para aquellas personas que son versadas en el área de medicina y que a través de las diferentes páginas que tenemos, que estas sí son de paga, bueno, también podemos accesar a toda esta información. Por lo tanto, las dudas que ustedes puedan tener, por favor, háganoslas llegar a través de los diferentes mecanismos que tenemos y sobre todo a través de la página en donde con gusto estaremos elaborando todos estos Zooms para aclarar las dudas que ustedes tienen. Hoy estamos hablando una duda en donde es el inicio del glutatión como tal. Y entonces aquí es donde muchas personas se pueden preguntar, ¿qué es glutatión? Si no es un medicamento, si usted está hablando de que es una molécula, entonces, ¿cómo es que trabaja dentro de mi cuerpo y qué hace? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo lo puedo obtener? Y así muchas preguntas que todos podemos estar teniendo en relación a nuestro glutatión nanonizado con tecnología Hydrastat. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a despejar. Si usted tiene papel y lápiz a la mano, por favor, estas preguntas vaya anotándolas, porque seguramente muchas personas que no están en este Zoom esta noche podrán hacernos esa pregunta y podremos contestarle de una manera muy adecuada sin causarles confusión. Entonces, por favor, recuerde usted la pregunta, ¿qué es el glutatión? ¿Para qué se utiliza? ¿Y cómo lo puedo tener en mi cuerpo? Primero que nada, glutatión es una molécula que en sus abreviaturas se escribe GSH, pero que en su estructura química, en su estructura, en cómo la podemos anotar, es como está abajo y es una fórmula bastante compleja porque está formado por otros tres moléculas que son aminoácidos. Estos aminoácidos son moléculas básicas para nuestro cuerpo, es decir, la asociación de estos tres aminoácidos va a permitir un enlace y que esos enlaces son esas rayitas negras que ven ustedes entre bolita y bolita y que nos permite a través de tres aminoácidos formar el glutatión. Es decir, se forma a partir de ácido glutámico, de la cisteína y de la glicina. Si usted quiere más o menos esto que tengo en pantalla, poderlo evaluar o mirar de una forma diferente, entonces las estructuras moleculares, a ver, vamos a ver que no se nos borre, ahí está más o menos, y ustedes pueden ver ahí lo que es en forma ya más dimensionada, lo que es una molécula de glutatión. Pero aquí tenemos una molécula de color verde, que esta es una de las estructuras principales que no debemos de perder de vista en la estructura de glutatión. ¿Por qué es importante esto? Si nosotros vemos en la fórmula que les estoy exponiendo en la diapositiva, vamos a ver abajito, en medio, unas letras que es la S y la H, que es una estructura de hidrógeno con sulfuro. Estos sulfuros, o azufres, básicamente, van a permitir capturar todos los radicales libres
que están dentro de nuestro cuerpo y que son los causantes del daño de muchas de las enfermedades. Fíjese usted qué interesante. Si yo estoy diciendo que el glutatión no es un medicamento, pero lo que sí es una molécula que va a capturar todas aquellas otras moléculas que al quedar sueltas, al quedar libres, nos van a causar daño. Y si esas moléculas que nos causan daño las podemos recoger, entonces es como recoger la basura y permitir que nuestro cuerpo tenga un proceso de limpieza prácticamente absoluto. Evidentemente no podemos decir que sea glutatión el recogedor maestro donde va a recoger toda la basura. No, es mucho más allá, vuelvo a insistir, y por esas características es que lo hace único en sus estructuras moleculares. Pero por favor, apréndase usted que glutatión es una estructura proteínica formada por 3 aminoácidos y que esos 3 aminoácidos se llaman ácido glutámico, cisteína y glicina. Pero insisto, la parte más importante por su característica en la formación de la molécula es la cisteína. Las otras dos moléculas, el glutamato y la glicina, las conseguimos muy fácilmente dentro de nuestra alimentación. Y aquí es donde entra una gran inquietud y otras preguntas para muchas personas. ¿Acaso el glutatión lo fabrica nuestro cuerpo? Y resulta que no. El glutatión no lo fabrica nuestro cuerpo. Glutatión lo recicla. Entonces, en las células de nuestros tejidos, el glutatión se encuentra en una forma que se llama estado reducido. Es decir, cuando el glutatión está reducido, está listo para que pueda ser utilizado y pueda limpiar de tóxicos, de los radicales libres, de todo ese proceso que va ocurriendo durante el estrés oxidativo, y entonces glutatión es donde puede trabajar cuando glutatión está en un estado reducido. Y cuando nosotros tomamos glutatión, que es el que ya conocemos por aquí, automáticamente estamos tomando un glutatión en estado reducido. Cuando el glutatión recoge las moléculas que andan sueltas, que se llaman radicales libres y que nos causan muchas travesuras, entonces el glutatión en ese momento se oxida o se le conoce como un glutatión oxidado. Por lo tanto, eso del glutatión oxidado es resultado del trabajo que hace el glutatión. Ese glutatión oxidado tiene que ser renovado para que pueda volver a funcionar, es decir, tiene que ser reducido. A ver, si el glutatión cuando captó las moléculas que nos hacen daño, que se llaman radicales libres, imagínense ustedes que la molécula creció. ¿Por qué? Porque ahora tiene más estructuras, tiene más bolitas. Son todas esas bolitas que se le van pegando de los radicales libres. Cuando nosotros queremos ver ese glutatión, lo vamos a ver con muchas más moléculas, es decir, más grande. Cuando le quitamos, como si fuera un racimo de uvas, esas uvas que están podridas, que ya no sirven, entonces la molécula vuelve a quedar tal cual, queda reducida, es decir, queda a su tamaño normal. Por eso son las condiciones en donde explicamos esas características que va haciendo nuestro glutatión. Entonces, es importante observar el estado oxidado de glutatión. Y para que esto pueda funcionar así de esta forma, como se los estoy explicando, existe una enzima que va a trabajar con el glutatión como tal. Las enzimas son sustancias que ayudan a que puedan haber mejores funcionamientos de las moléculas. ¿Cómo podemos comparar esto? Bueno, pues es como si a una bisagra o alguna estructura mecánica para que pueda funcionar mejor, le ponemos aceite y entonces ese aceite permite que la molécula trabaje totalmente mejor.
Esa enzima, esa es la función de las enzimas, y esa enzima se llama glutatión, pero tiene un apellido, glutatión reductasa, lo cual va permitiendo que el glutatión se vaya reparando a medida que se oxida, es decir, a medida que se le pegan las bolitas de los radicales libres y entonces la enzima es la que le arranca, como si fuera esa uva, ese racimo de uvas que estamos quitando de las uvas que ya no sirven, las uvas podridas, entonces la enzima es la que empieza a quitar uvita por uvita, es decir, molécula por molécula. Esto que explico es fascinante y nos ha llevado un poco más de 100 años, casi 150 años de estudio, de revisión, de análisis, para saber qué está sucediendo. Por lo tanto, esto que ya está perfectamente demostrado, perfectamente hecho, explicado en relación a la fisiología celular en los procesos de oxidación que tiene la célula, definitivamente, y quiero subrayarlo, no existe motivo de duda para considerar que glutatión no funciona. Por el contrario, glutatión, por eso, al reducir, al eliminar los tóxicos que hay dentro de la célula, es un antioxidante más que maestro, es súper potente, es el único que tiene esa función. Por supuesto que el glutatión puede tener sus ayudantes, de esa forma podemos explicarlo, que son otros antioxidantes que muchos seguramente de nosotros conocemos, como uno de ellos es la vitamina C. Y nos podemos apoyar con la vitamina C, pero es apoyarnos. No quiere decir que la vitamina C pueda hacer esto que les acabo de explicar. La vitamina C también es un potente antioxidante. Nada más que ese ya no se recicla. Una vez que se le pegaron los radicales libres a la molécula de la vitamina C, automáticamente esa vitamina deja de funcionar y hay que administrar nueva vitamina. Y sobre todo, la vitamina C, cuando estamos inmunológicamente débiles, tenemos que tomar mucho más vitamina. En la naturaleza y en los ciclos de la naturaleza, ahorita que tenemos un periodo especial donde va a venir la época de frío y que nuestro cuerpo nos prepara, en la naturaleza las frutas que existen vienen cargadas de vitamina C, pero no existe en la naturaleza un alimento o algún componente que traiga el glutatión como tal. El glutatión es una estructura molecular armada y generalmente nosotros dentro de ese armado con el que tenemos en nuestro cuerpo está puesto práctico como así en ese aspecto por los primeros 20 años en un nivel de nuestra vida, un nivel casi del 100%. Pero ese glutatión que tenemos y que se está reciclando, no estamos generando nuevo glutatión, sino que se está reciclando con el paso de los años y por muchas circunstancias que voy a mencionar en un momento, ese glutatión se va perdiendo, se va acabando. Es importante, y vuelvo a subrayar por todos aquellos que acaban de llegar, que son personas nuevas, que están con nosotros con los primeros Zooms y que ustedes están escuchando esto, fíjense ustedes que glutatión lo vamos perdiendo en un 1% cada año. Es decir, cada 10 años perdemos el 10% de nuestros niveles de glutatión. Eso nos lleva a la necesidad de reponerlo por vía exógena. Es decir, tenemos que trabajar en nuestro cuerpo siendo muy cuidadosos, administrando nuestro glutatión. Todas las células de nuestro cuerpo, todas las células de nuestro organismo, de nuestros trillones de células que tenemos, tienen glutatión. Pero resulta que la síntesis del glutatión, esto que acabé de explicar, en donde el glutatión
se oxidado se tiene que reducir, esto va a suceder en el hígado. Por eso este proceso ocurre en el hígado. Hay otro proceso que ocurre en el pulmón, que es donde se pierde la mayor cantidad de glutatión. Y hay otro proceso que ocurre en el cerebro y que esto ya se los explicaré en futuros Zooms para poder trabajar cada uno de estos órganos de una manera mucho más específica. Pero es importante esta noche que sepamos que glutatión, la síntesis de glutatión en el hígado es esencial. Y cuando dice esencial, y por eso lo pongo con letras rojas, es porque es vital, vital. Es decir, que cuando nosotros hacemos pruebas de laboratorio, regularmente esas pruebas de laboratorio, ahora ya casi no trabajamos tanto con los animalitos, tenemos otro tipo de elementos para trabajar en el laboratorio, pero en su momento, cuando trabajábamos sobre todo con los ratones y no les administrábamos glutatión, lo primero que sufrían en esos ratones era en el hígado la carencia del glutatión y automáticamente los ratoncitos morían. Si esto lo pasamos a nosotros como humanos, cuando no tenemos la suficiente cantidad de glutatión, y ojo con lo que voy a expresar, es decir, si tenemos el 100% de glutatión y el glutatión se va bajando y tenemos abajo del 50% de glutatión en nuestro cuerpo, el hígado empieza a tener dificultades para procesar la renovación del glutatión. De tal forma que el hígado es un órgano clave para esa renovación. Pero si nosotros no le administramos adecuadamente el glutatión al hígado, vamos a tener un proceso de falla catastrófica e irreversible. Todo esto que acabo de explicar, y lo reitero para ustedes nuevamente, esto está en las publicaciones de las investigaciones científicas que se han hecho y que les di la referencia hace un momento. Entonces, doctor, que si no, si glutatión no es un medicamento, ¿qué es? Bueno, de acuerdo a las funciones que tiene glutatión, nosotros podemos concluir que como un nutriente, que eso sí lo es, puede tener grandes beneficios para todos nosotros. Por ejemplo, el glutatión va a participar para eliminar, como ya se los dije, los tóxicos que están dentro de nuestro cuerpo, sobre todo en el hígado, dentro de cada una de las células, y va a permitir un extraordinario transporte de vitaminas, de minerales, para regular todo nuestro sistema en general y sobre todo el sistema de defensas que se conoce como sistema inmunitario. Esto incluso nos permite algo más que la propia regulación. Nos permite una protección, es decir, glutatión nos protege de los efectos oxidativos que está teniendo cada una de las células. Entonces, esos trabajadores que ustedes ven allí en la imagen, sobre todo en el hígado, pues son los que se están encargando de quitar como si fueran costras que están pegadas sobre el hígado, todo lo que vamos comiendo y lo que nos va haciendo daño. Esos trabajadores se llaman glutatión. Ahí pueden ustedes con esa imagen saber lo que glutatión está haciendo. Está limpiando. Wow, esto es una parte extraordinaria de la molécula. Es algo impresionante cuando lo podemos ver. Pero también lo podemos ver no como una imagen como la que les puse hace un momento en el hígado, una imagen que todos conocemos, que es el proceso de oxidación cuando partimos una manzana. Y cuando esa manzana no le damos una protección adecuada, se va a poner como está del lado izquierdo. Si ustedes ponen, por ejemplo, glutatión, un experimento que hicimos hace algún tiempo en uno de estos Zooms y les demostré exactamente lo que está ahorita en pantalla, nosotros ponemos glutatión o bien para todas las señoras, que es algo que conocen mucho mejor porque lo hacen de una forma muy frecuente. Imaginen ustedes que hicieron un guacamole
que el aguacate lo batieron en un traste y que si no le ponen un antioxidante, es decir, unas gotas de limón o unas gotas de leche, y que la leche contiene glutatión, pues automáticamente el aguacate se va a poner negro, o sea, nuestro guacamole va a ponerse negro. Pero si nosotros hacemos la prueba en una manzana y le ponemos nuestro glutatión, como del lado derecho, lo que se ve que está totalmente limpio, no va a envejecer esa manzana, no va a tener ese proceso de oxidación. Y la parte donde no se lo pusimos, que es el lado izquierdo, automáticamente vemos el resultado. Por eso, glutatión, vuelvo a reiterar, se une a todas esas toxinas, a esos radicales libres y sobre todo los va a neutralizar. No solo es que se unió, sino que los neutraliza. Es decir, el proceso de donde se está quemando, se está poniendo todo negro, ya no pasa ese proceso. En qué partes eso nos va ocurriendo? Bueno, en algún momento más lo voy a explicar más a fondo, pero, por ejemplo, el glutatión dentro de este proceso oxidativo que muchas veces no vemos, puede ocurrir dentro de nuestras células y sobre todo en las mitocondrias por los procesos que está teniendo. Bueno, pues glutatión protege a las células y a las mitocondrias del daño oxidativo. Y cuando eso se está sucediendo, cuando estamos protegiendo, automáticamente estamos logrando que el proceso de daño no se presente. Uno de los puntos controversiales, sobre todo que hemos podido manejar aquí, es que en las células que tienen cáncer, desafortunadamente, la cantidad de oxidación que la célula cancerígena está teniendo es mucho mayor. Entonces, la célula de cáncer capta mucho glutatión para poder sobrevivir. Pero si nosotros permitimos con el sistema inmunológico aumentar los niveles de linfocitos T, nosotros podemos combatir esa parte de las células malas y automáticamente eliminar esas células. Pero eso es un proceso natural que hace nuestro propio cuerpo. ¿Cómo se llaman esas células? Células killer o células asesinas, es decir, los linfocitos T son los que se van a encargar de destruir los tejidos que están dañados y esta va a ser una manera muy fácil de barrer. Pero cuando se pierde el punto de equilibrio, es decir, cuando tenemos una mayor cantidad de células malas y se bajan los niveles de estructuras que nos protegen, pues es lógico que las células malas van a ganar el terreno. Entonces, por eso hay que hacer todo esto muy a tiempo. Tomando y siguiendo más bien el ejemplo que les estoy diciendo de la manzana, lo podemos traspolar a lo que es en sí el envejecimiento. Y en el envejecimiento, y ya les dije que cada 10 años vamos a ver una pérdida del 10%. Imagínese usted que si tenemos 70, 80 años, ¿cuánto glutatión hemos perdido? Por lo tanto, al igual que diversos problemas de salud como Alzheimer, Parkinson, arteriosclerosis, las mismas cataratas que se forman dentro de los ojos, etcétera, al perder niveles de glutatión, perdemos esa textura que deberíamos de tener. Y no es lo mismo conservar, proteger, como está la manzana de en medio, a la que está a un lado, en donde la manzana desafortunadamente ya perdió sus propiedades. ¿Por qué? Por la pérdida de glutatión. La disminución de glutatión puede influir en el desarrollo de la arteriosclerosis, en el daño coronario, no solo coronario, en el daño de las arterias del cerebro, en el daño de las arterias del riñón y de otras estructuras importantes de nuestro cuerpo. Imagínese usted, así como está la imagen, si tenemos uno o dos trabajadores haciendo la limpieza de todo nuestro cuerpo, no es lo mismo que si tenemos una cuadrilla completa con cientos de trabajadores que puedan hacer la limpieza o miles de trabajadores. ¿Qué es glutatión? Esos trabajadores que están limpiando nuestras arterias en forma constante, eliminándoles toxinas. Entonces, si se dan cuenta, hasta este momento yo no he dicho que glutatión
cure. Yo no he dicho que el glutatión sea un medicamento. He dicho que glutatión, al administrarse, la molécula va a tener funciones extraordinarias en nuestro cuerpo que no la tiene ningún medicamento. Por eso es que, curiosamente, es hasta en ese concepto que es algo muy diferente, muy ajeno, dentro de la parte de nutrición, algo mucho mejor. Los nutrientes son mucho mejores para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Yo no estoy diciendo que los medicamentos sean malos. Los medicamentos que llegamos a tomar, que los médicos nos prescriben, es correcto tomarlos, consumirlos. Pero en el caso de la nutrición es un tema mucho, muy diferente y es lo que estamos abordando el día de hoy. Lo he reiterado varias veces, glutatión es el antioxidante endógeno porque está dentro de nuestro cuerpo, vaya, que es la molécula que de eso se encarga. No hay otra molécula encargada del proceso antioxidativo, es el antioxidante. El glutatión es el antioxidante. Entonces, nos protege de la acción de oxidantes, sustancias que nos van a causar daño, exógenos, es decir, lo que nosotros vamos metiendo y que sobre todo los metemos a través de la respiración, de la nutrición, a través de la contaminación ambiental. Ahí tenemos una célula normal, la cual debe de funcionar perfectamente bien. Pero cuando la célula se llena de esos tóxicos de los radicales libres, la célula es atacada por los radicales libres, como es la figurita donde se ve la basura alrededor de la célula. Esos radicales libres destruyen la célula. Es ahí el punto donde todos debemos de trabajar para mantener nuestro estatus de salud. Así que es importante hacer hincapié en ese punto. Entonces, se observa como una función desintoxicante, sobre todo para eliminar tóxicos cancerígenos que se van acumulando en las células. Y de esto poco se habla porque cuando nosotros hablamos ya de cáncer como tal, estamos hablando de un proceso que ya se desarrolló, pero poco hablamos de cómo a través de los años es que vamos acumulando estos tóxicos cancerígenos. Entonces, el glutatión elimina esos tóxicos cancerígenos que van a actuar sobre las estructuras genéticas. Entonces, estos procesos se les llama de conjugación y nos va a proteger, vuelvo al punto de los radicales libres. Por eso, ojo con los enfermos crónicos que padecen problemas respiratorios, digestivos, hepáticos, metabólicos como la diabetes, porque estas alteraciones a la larga se convierten en tóxicos cancerígenos, todas esas cosas que se van teniendo. Dentro de los genes, que hace un momento lo mencioné, es un genoprotector el glutatión y actúa, fíjense muy bien, en reparar el ADN. El glutatión va a ayudar a defender al organismo, como ya lo expliqué, de esos tóxicos que van a producir desafortunadamente mutaciones celulares. Pero no solo esos tóxicos de moléculas aisladas, hasta de metales pesados que pudiéramos estar absorbiendo en nuestro cuerpo. Una pregunta que muchas personas me hacen, doctor, ¿cómo puedo saber si a mí me falta glutatión? Bueno, pues tendría que hacerse usted unos estudios, unos análisis, primero que nada, pues para ubicar cómo está funcionando su organismo y por cultura general todos cada año deberíamos de hacernos nuestros estudios completos. Lamentablemente no es algo que tengamos como un hábito para estar año con año haciendo una inversión a nuestra persona. Quizás es a quien menos le invertimos. Le invertimos en la parte de expresarnos, en alinearnos el cabello, de los maquillajes, de la ropa, etcétera. Pero por dentro, pues, como nadie lo ve, es difícil que estemos cuidando y entonces difícilmente acudimos al dentista, difícilmente acudimos al médico para que nos hagan los estudios o al químico, y esto va haciendo que se pasen los años, hacemos un mal hábito y no cuidamos nuestra salud. Bueno, si nosotros detectamos procesos de anemia, por ejemplo, entonces
vamos a darnos cuenta cuando estamos fatigados, cuando estamos pálidos, cuando tenemos mareos, cuando vemos lucecitas, cuando no podemos respirar adecuadamente y así una gran cantidad de síntomas que obviamente es por falta de glutatión. Hay un órgano del lado izquierdo de nuestro cuerpo, a una de las costillas, que se llama vaso, y que de esto en algunas personas resulta que el vaso es el que se encarga de limpiar porque no hay glutatión en el cuerpo, entonces el vaso, que es un filtro, trata de limpiar y el vaso está más grande. Muchas personas que le hacen ultrasonido, de repente el vaso está crecido, está más grande de lo normal. Y muchos de los médicos dedicados a los ultrasonidos, los radiólogos, los sonografistas, etcétera, le dicen al paciente, eso es normal. No, no es normal que un vaso crezca. Lo que sucede es que el vaso es un filtro y ya se llenó demasiado y creció el vaso. Otro de los síntomas, pues puede ser un problema de náuseas, de vómitos, diarreas, que algunas gentes también llegan a tener en forma crónica. Hay algunos problemas de suplemento del glutatión, es decir, aquí yo les muestro que en la línea del mercado, pues obviamente vemos muchas presentaciones de glutatión. Pero fíjense, por su composición, el glutatión es muy sensible y se degrada fácilmente, sobre todo en el estómago, por los ácidos del estómago. Y su eficacia por vía intestinal es muy baja. Es decir, cuando no se absorbe la suficiente cantidad de glutatión, porque lo estamos destruyendo por el ácido estomacal e intestinal, los jugos gástricos y los jugos intestinales, como el jugo biliar, el jugo pancreático, entonces lo que se logra absorber al torrente circulatorio, es decir, las cosas llegan al intestino y del intestino tienen que pasar a la sangre y de la sangre van al hígado, se procesan y de allí van a las células. Entonces, poco llega al hígado y sobre todo el glutatión, como lo mencioné hace un rato, es el primero que debe de llegar al hígado para un buen funcionamiento. Si uno tomó glutatión de los que vienen en presentaciones en polvo, etcétera, etcétera, en cápsulas, en fin, se va a destruir en el estómago y por lo tanto, para lograr superar eso, se tienen que tomar dosis muy altas. No quiere decir que no funcione, va a funcionar en una cantidad muy pequeña, pero no es la eficacia que nosotros queremos, porque hay una palabra que se llama biodisponibilidad, es decir, la cantidad de glutatión en forma correcta y adecuada que debe de estar dentro de la célula, dentro de cada una de nuestras células, y que en nuestro cuerpo tenemos trillones de células. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el avance? Aquí hay un cambio bien importante en un antes y un después. New Me es esa parte en donde podemos hablar ese antes y ese después. ¿Por qué? Porque la tecnología que se desarrolla en New Me es una nanotecnología innovadora. Es decir, la manera como se fragmentan las moléculas de glutatión y sobre todo lo que decía hace un instante, tener una extraordinaria biodisponibilidad y una extraordinaria eficacia en nuestros tejidos. Por lo tanto, NUMI ha logrado esa parte. Algo más todavía para ayudar. Estoy diciendo que la molécula de glutatión es muy frágil y esa fragilidad hace que la mayoría de los glutationes que se consumen se pierdan, se rompan y entonces esto no funcione de una manera adecuada. Pero resulta que NUMI desarrolla una segunda parte dentro de la tecnología y que es Hydrastat. Es decir, ahora el glutatión lo tenemos envuelto en una molécula de agua y en lugar de tenerlo libre, así como lo vemos aquí, ahora lo podemos meter en una molécula, en una estructura de agua para que se quede totalmente protegido y la acción de otras sustancias
no destruyan nuestro glutatión. Eso es lo que hace la super diferencia en todo esto, la gran diferencia. Y esa gran diferencia, pues, es importante que nosotros la podamos entender. La tiene Newme, no la tiene otra empresa en el mercado en este momento. Y todavía algo por esas cualidades que lo hace extraordinario. O sea, estoy hablando de tres características importantes: la nanotecnología, la tecnología Hydrastat y sobre todo que nosotros podemos consumir nuestro producto sin que tenga que llegar al estómago y que se vea adulterado por los ácidos que hay en el estómago, sino que se puede poner debajo de la lengua, se absorbe en forma inmediata, pasa al torrente circulatorio y llega a las células. Esta vía de administración sublingual, nanotecnológica y Hydrastat absolutamente no lo tiene ningún otro producto en el mercado. Y no lo va a tener porque aquí quiero subrayar, es donde entran en juego las patentes. Y las patentes que tiene Newme con relación al producto, que son varias, va haciendo por cada estructura de las moléculas que tiene, por ejemplo, en este caso nuestro NutriSwish, que tiene glutatión, que tiene L-cisteína, que tiene el ácido ascórbico, o sea, la vitamina C, básicamente, que tiene el toque de menta y que tiene el agua, bueno, pero por las cuatro moléculas, automáticamente se exige una patente para cada cuestión, una patente en general y una patente para cada una de estas cosas. Por lo tanto, estamos hablando de un producto patentado y que esas patentes están registradas y que avalan la autenticidad de nuestro producto. Bueno, retomando el detalle de la parte sublingual, entonces esta biotecnología logra esa biodisponibilidad en el interior de la célula en promedio de 17 segundos. Un cuarto elemento para tomarlo en cuenta de las cualidades que tiene Newme en su tecnología de cómo la ha desarrollado. Esta tecnología se podría aplicar a cualquier otra molécula, pero se está aplicando a una de las mejores moléculas que se tiene y que está en esa parte de disponibilidad. Bueno, y así podríamos hablar muchas ventajas que tiene. La familia Newme, y que ustedes la tienen enfrente, es Neuro, es el Swish, es el Skin y ahora nuestro Hair. Estas presentaciones todas tienen nanotecnología Hydrastat. Con esto terminamos nuestra presentación de esta noche. Yo espero que haya sido útil la información. Aquellas personas que acaban de llegar, seguramente, pues mucha información la recibieron como que de golpe. Las dudas que tengan, por favor, háganoslas llegar y con todo gusto estaremos en futuros Zooms dándoles respuesta. Bueno, pues muchísimas gracias. En el chat les están poniendo la dirección donde se ponen las grabaciones para que ustedes puedan checar toda esta información. Pues de verdad les agradezco en este domingo, un domingo difícil, en donde todos ustedes nos han hecho esta apertura para poder estar de todo corazón, hombro con hombro trabajando. Agradezco infinitamente su atención y que tengan todos ustedes una bendecida noche y sobre todo una lluvia de amor. Que cada una de las estrellas que hay en el cielo sea una bendición para todos ustedes. Bendecida noche.